Buenas tardes. Gracias, presidente. Solicitarle, presidente, si es tan amable, que se le dé lectura al segundo párrafo del artículo 93 constitucional, si es tan amable. Muchas gracias. Sí, solicito respetuosamente a la diputada secretaria si puede leer el artículo referido. Con mucho gusto. Artículo 93. Los secretarios de despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Es cuanto, presidente. Gracias, estimada secretaria. Y, presidente, igual, hacer la observación que como Poder Legislativo no deseamos sino fincar una relación de respeto y de trabajo. Y pues sí, qué bueno que ya están el día de hoy aquí. Agradecerle al de Profeco, que sí vino, estuvo aquí presente el día en que acordamos que estuvieran, y agradecerles las respuestas que nos mandaron por escrito, que ayudaron ya a que el día de hoy tengamos algunas interrogantes resueltas. Bueno, lo primero que quiero señalar es que nosotros apoyamos el combate al delito de robo de gasolina y por supuesto que estamos de acuerdo con el presidente de la República en las acciones que está emprendiendo para la protección del patrimonio de la nación y del patrimonio de todo el pueblo mexicano. Sin embargo, sí nos preocupa el que las acciones que se están realizando se hayan llevado a cabo con una falta de previsión y de planeación que pudieran paliar los naturales efectos de una acción de esta envergadura. El primer punto que quisiera señalar es, entendemos, se lo comento al director de Pemex, entendemos que no es posible hacer públicos todos los datos relativos al cierre de ductos, ya que es información sensible y pues se está hablando que se está combatiendo a las bandas de delincuentes. Sin embargo, sí creemos que es conveniente publicar un estimado y un horizonte que permita a los sectores productivos, a los gobiernos locales, tomar medidas que puedan coadyuvar. Hay que recordar que no solo en un sistema federal es el gobierno federal el que hace frente a los temas, sino que tienen que involucrar a todos los sectores. Un centro de la política pública moderna es justamente tomar decisiones apoyándose en todos los involucrados para que esto pueda tener un éxito. Por eso, y bueno, aprovecharé que soy jalisciense para decir que después de 20 días de desabasto en Jalisco y de haber llegado al 80 o 85% del mismo, hasta hace 4 días se empezaron a tomar las medidas que pudieran recuperar el abasto, y mucho les agradeceríamos a nombre de todos los sectores productivos y de la sociedad del estado de Jalisco y los demás estados circunvecinos, se mantuviera en constante los volúmenes de abasto para las mismas. Pregunto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente ya tiene atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para constituir comisiones. Le pregunto, ¿no se ha valorado instituir un grupo temporal que se dedique a recabar y hacer públicos datos relativos a todo el problema? Y además, ¿por qué no se ha valorado una comisión de trabajo o reunión con la CONAGO con la finalidad de que toda la cadena de acciones involucren a las entidades federativas en el cuidado de ductos, en el traslado de pipas, en fin, en una serie de aspectos que se podrían lograr mucho más y mejores resultados
si ellos estuvieran presentes. Algo que ya se comentó aquí y solamente puntualizo la pregunta. El presidente ha dicho que se van a tener ahorros por poco más de 4,000 millones de pesos en la recuperación del hidrocarburo robado. Sin embargo, la iniciativa privada habla de pérdidas de 20,000 millones de pesos. Si a esto le sumamos el costo de las pipas, un poco más de 2,000 millones de pesos, y además le sumamos los 3,857 millones del plan de bienestar a 91 municipios donde se detecta una alta incidencia de delitos, pues sí valdría la pena que pudiéramos hacer un balance de cuánto está resultando el costo por esta vía y cuánto la otra parte. Y vuelvo a repetir, si respetamos el principio republicano del Estado federal, involucrando otros niveles de gobierno, podemos tener mucho mayor impacto en la baja de costos. A la secretaria de Energía, sí nos gustaría saber de qué rubro presupuestal se están tomando los recursos para la compra de las 571 pipas y si se está aplicando la ley de adquisiciones vigente para este efecto. De igual manera, preguntar sobre a Pemex. Entendemos que incorporar por la vía de Sedena a los conductores de pipas es un tema de seguridad nacional por el momento, pero quisiéramos saber si ese es un plan temporal, si va a haber un esquema de transición para que esto quede en manos de civiles. Y por último, en este segmento, ¿qué medidas establecerá la Profeco para asegurar que la gasolina ofrecida a los consumidores no provenga de fuentes ilegales? ¿Cuáles son las medidas que implementará para que los consumidores identifiquen y denuncien en su caso cuando un concesionario está haciendo las cosas de manera irregular? ¿Se podrían comprometer ustedes a dar seguimiento a las denuncias que hagan consumidores al respecto? Y por último, a él mismo, si no se está pensando en un mecanismo visible en donde una gasolinera que sea certificada y acreditada para demostrar que observa el cumplimiento de la ley pueda ser visible para todos los consumidores, los que ya se hayan incorporado a ese plan, para que los consumidores apoyen y de preferencia consuman en aquellas que tienen todas las medidas y que están al 100%. En este segmento sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Se concede el uso de la palabra a los funcionarios federales. Sí, gracias. Diputado Tonatiuh, me parecieron muy interesantes sus preguntas. Por supuesto que se trata de mantener el volumen de abasto en Jalisco. Pemex lo está haciendo, y decirles que en el contexto, en pleno operativo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reunió a los gobernadores de Querétaro, de Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Michoacán también. Y Michoacán, exactamente, en la Secretaría de Gobernación, estarles informando qué estábamos haciendo, cuáles ductos estaban en ese momento interviniendo. Ellos, todos los gobernadores, con una actitud de cooperación, sus fuerzas también policíacas estatales las pusieron a disposición. Sabían ellos que la delincuencia estaba invadiendo los ductos, se ha ido acompañando con ellos. Por supuesto que había gobernadores pues muy preocupados porque no tenían combustible, y el caso de Jalisco, por ejemplo, es el último estado donde llega el ducto. Entonces, si estaba el ducto suspendido de Tula a Salamanca, pues no les llegaba. Y si se abría ese ducto, entonces todavía tenían que esperar el Salamanca-Morelia, que también lo habían intervenido. Y al final era Morelia-Guadalajara. Entonces, por eso también
era el último estado donde podía llegar. Sin embargo, sí se destinaron mover la molécula a través de llantas. La pregunta que me hace sobre ver el costo-beneficio, yo creo que eso no está en discusión. No podemos decir, pues vamos a permitir que se abra el ducto y se sigan robando porque nos sale más barato, ¿no? No, eso no está en discusión. Y quiero darle, porque me preguntó sobre la compra de pipas, no me corresponde a mí, le he dado seguimiento. La compra de pipas entre el 20 y 23 de enero del 2019 se han firmado 5 memorándum de entendimiento para la adquisición de autotanques en apoyo al abasto de combustibles al país. Estos acuerdos consideran un total de 671 tanques. El monto total de la operación de la fecha es $92 millones. Los términos de las adquisiciones fueron 40% de anticipo, 30% contra entrega y 30% tras verificación del comprador. La empresa que está firmando este memorándum es Triple I Servicios, que es una filial de Pemex, a través de su apoderado Armando Gutiérrez Boguel. Para la compra de los autotanques, la Triple I Servicios recibió un préstamo de PMI Norteamérica hasta por $180 millones. A este respecto, la primera transferencia se realizó el 23 de enero del 2019 por un monto de $71 millones. Este préstamo fue aprobado por los consejeros de PMI Norteamérica, Saúl Hernández Legarreta y Jorge Valdés Montoya, el 22 de enero. Para contar con el monto de $71 millones, PMI Norteamérica reprogramó el pago de facturas por un monto de $77 millones por un plazo de 3 días. Dichas facturas están referidas a la compra de crudo en Estados Unidos para procesamiento de la refinería de Deer Park, que es una sociedad de Shell con Pemex. Estas pipas las está comprando Pemex a través de sus filiales con PMI Internacional. Aquí está la secuencia, eso le corresponde al director, contesto como presidente del Consejo, estamos dándole seguimiento a esto. Gracias. Sí, diputado Tonatio. Cuando decía lo de no poder dar mucha información, me refería más bien a los casos donde hay personas involucradas por el asunto del debido proceso. En el caso de los ductos no tenemos ningún inconveniente en dar a conocer todas las veces que nos sacan los ductos de operación por tomas clandestinas. En el tema de los ductos, ahora sí como dice el refrán, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Todos los ductos son importantes, pero unos son estratégicos. Por ejemplo, el ducto Tuxpan-Tula es importantísimo, o el Tula-Azcapotzalco. ¿Por qué el Tula-Azcapotzalco es importante? Bueno, porque es el que mete la gasolina a la Ciudad de México y a la zona metropolitana. Entonces, ese ducto, cuando vino el control del ESCADA, de los ductos, nos lo sacaron durante 3 días. Es un ducto que opera con 170,000 barriles de capacidad. 3 días parado ese ducto, vació los inventarios de la Ciudad de México y de la zona metropolitana y nos metió en una bronca que ustedes conocen, ¿no? Entonces, ese ducto es muy importante. El Tuxpan-Tula es importantísimo porque se mete gasolina, se mete diésel, se mete un componente de la gasolina, el MTB, que le enriquece el octanaje a las gasolinas, y de Tula se distribuye a Querétaro, en su caso gasolinas, diésel, y a Salamanca, tanto el MTB como las gasolinas. Y de Salamanca viene la distribución a Morelia, a León, a Irapuato y desde luego a Guadalajara. Entonces, a nosotros nos importa muchísimo que se sepa, porque nos ayudaría a todos a entender este problema. Por ejemplo, los golpes estratégicos que nos han estado dando
¿cómo le llamamos? Los maleantes que se dedican a esto, pues han sido al Tuxpan Tula. Es decir, nos los han mantenido prácticamente durante varios días detenidos, y eso nos genera un problema para enviar a Salamanca y para a su vez enviar a Guadalajara. Todo esto lo hemos venido resolviendo, cada vez reparando más rápido las tomas, desde luego apoyándonos en ruedas, en camiones, pero no hay ningún problema para dar a conocer la información de los ductos. El tema de los ahorros lo contestaba la secretaria. Si hacemos el balance, quizá en este momento es más lo que se ha perdido que lo que hemos alcanzado por ahorros, pero si nos proyectamos en el tiempo, pues esto va a ser mucho más la cantidad de dinero. Y en cuanto al tema de los trabajadores que hoy contrata la Sedena, pues son civiles que van a trabajar. La Sedena se va a encargar del tema de la distribución durante este tiempo, y va a ser de manera temporal hasta el momento en que se determine que ya está superado el problema del robo de combustibles. Sí. Diputado, comentar lo siguiente. El presidente de la República sí ha instruido en varios espacios la coordinación de las áreas del gobierno federal, primero en la Mesa Nacional de Seguridad, y segundo, la coordinación de los grupos de inteligencia del Estado mexicano en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En un segundo término, decirle que la semana pasada hubo una reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una reunión extraordinaria, un Consejo Nacional Extraordinario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incorpora a los 32... las dos titulares y los 30 gobernadores de las 32 entidades federativas para efecto de la coordinación en materia de seguridad pública en todos los frentes. Uno de los temas prioritarios que fue planteado en la sesión tiene que ver evidentemente con la estrategia del combate al robo de hidrocarburos. Particularmente para lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, uno de los 10 puntos prioritarios o los 10 proyectos prioritarios para el suministro de fondos FASP que fueron discutidos durante la sesión de la reunión extraordinaria está relacionado con la construcción de las unidades de investigación patrimonial económica en las entidades federativas, lo cual implica la necesidad de que haya una coordinación y colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir con los datos, de contar con información en los temas relacionados con vehículos, con impuesto predial, asuntos vinculados con impuestos sobre nóminas, temas relacionados con información de catastro, de registro público de la propiedad, comercio, etcétera, y algunos de los sujetos obligados, por ejemplo, todo el sistema notarial que tiene su sustento en el ámbito de las entidades federativas. Por tanto, el trabajo se ha estado desarrollando en coordinación tanto de las distintas instancias del gobierno federal como de coordinación con las entidades federativas. Planteo el caso particular de la firma de convenios de colaboración. En este momento se ha firmado el primero con el gobierno del estado de Chihuahua, está por firmarse con el gobierno de la Ciudad de México, y ha habido interés por parte del gobierno de Nuevo León y el gobierno de Quintana Roo de participar en este proceso para la generación de las unidades de inteligencia patrimonial económica. En este momento, de los 32 entidades federativas, 10 entidades federativas cuentan con algún tipo de unidad de este tipo, el resto de las 22 entidades federativas restantes no, y esto implica la necesidad de generar insumos para efecto de poder combatir la corrupción y la impunidad. Los datos que se presentan, creo que es importante relatarlo, los más de 3.800 millones del plan de bienestar o los 1.800 millones de la compra de las pipas, pues nos generan poco menos de 6.000 millones de pesos para la atención en los 91 municipios por donde pasan los principales ductos de Pemex que han sido afectados por este proceso. Las pérdidas en este momento de un año son 80.000 millones, por tanto nos parece que no solamente en términos de política pública, sino también en términos económicos, es fundamental seguir combatiendo el combate al robo de hidrocarburos.
hidrocarburos. Solo por dar un dato de unidad de inteligencia financiera, detectamos 9 empresas entre el SAT y la unidad de inteligencia financiera que tenían controles volumétricos mayores de ventas en relación con las adquisiciones de producto a Pemex o de importación. Como hemos planteado, uno de los temas centrales se encuentra precisamente en ese diferencial. Ese diferencial implica la venta del hidrocarburo a partir de las empresas privadas, de los centros privados o de los relacionados con Pemex. Creo que hay que decirlo, uno de los principales problemas de la reforma energética es que no estableció un mecanismo de control adecuado para efecto de ver las empresas de naturaleza privada que están comercializando el producto. Pemex se le puede revocar las franquicias a las personas que detenten la misma. En el caso específico de los permisionarios, tiene que ser la Comisión Reguladora de Energía, y esto hace que se pierda una parte del control. Pero creo que el tema fundamental es: bajo ninguna circunstancia se puede mantener una política de omisión al combate a uno de los temas centrales, que además tiene un impacto mayor indirecto relacionado con otro tipo de incidencia delictiva. Si vemos y esto es una información que se presentó de manera pública hace unas semanas, si vemos los municipios en donde pasan los ductos de Pemex, son los municipios donde el sistema financiero ha establecido reportes de montos relevantes y de montos inusuales que sobrepasan a otro tipo de espacios geográficos. El sistema financiero reporta montos inusuales cuando la operación del cliente o del usuario es diferente a la que usualmente desarrolla, y los montos relevantes son transferencias de depósitos en efectivo, transferencias que van a más allá de $10,000. El punto es que corresponden a los lugares por donde pasan los ductos de Pemex, donde tenemos este tipo de reportes por parte del sistema financiero, y también corresponden de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República, con los espacios donde se incrementan otro tipo de conductas delictivas como el secuestro, la extorsión, etcétera. Por tanto, hay una relación que debemos de tener claro, de que más allá del monto económico del daño a Pemex, el daño a la sociedad es mayor aún, y que es importante que se pueda utilizar todas las estrategias como se está instrumentando por la actual administración federal para combatir este fenómeno delictivo que está generando recursos para los grupos delincuenciales y que está finalmente generando también actividades ilícitas por parte de ciertos sectores o dueños de los centros, de las estaciones de distribución. Gracias. Consulto al diputado Tonatio Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, si desea hacer uso de su derecho a la... Había hecho un par de preguntas para Profeco. Ok, adelante. Nada más, si esencialmente, si no se tenía, ¿qué medidas para que el usuario pueda conocer con qué tipo de gasolinera está tratando? Y si hay un proceso que se piense de nueva certificación o acreditación que haga diferenciar cuáles gasolineras ya cumplieron con todos los procedimientos y cuáles no. Ese es un tema que le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía, quien ya lo está haciendo de manera pública desde hace 2 años a través de la app que se llama Gaso App. Nosotros en Profeco estamos tomando esa misma información y la estamos verificando en campo, porque el proceso de la CRE es electrónico, y nosotros hacemos una verificación en campo y hemos encontrado menos de un 4% de casos en que no hay concurrencia, y las variaciones son de 1 a 2 centavos por litro, o sea, no es significativo. Y estamos haciendo el balance semanal en el quién es quién de los precios. Sí, si me permite nada más extenderle eso. Efectivamente, la semana pasada se relanzó en los medios esta aplicación. Esta aplicación, que ya la tenía la Comisión Reguladora de Energía, no se había dado a conocer, no tenía la suficiente difusión, pero además nos ayuda porque el usuario puede participar a la hora que va a cargar su combustible, abre la aplicación,
alrededor de donde está, le dice si hay 4 o 5 gasolineras, cuál tiene el precio más barato, cuál tiene el precio más alto. Llega la persona a cargar su combustible y verifica que es el precio que está marcando la app. Si es no, pues tiene la opción para poner la queja o poner ahí una seña. Entonces, esto nos va a ayudar porque vamos a participar todos los mexicanos en esto, independientemente que la Comisión Reguladora de Energía ha estado diseñando un programa de seguimiento que ya debería terminarlo, pero ha sido muy largo, precisamente para el cruce de precios y para mantener el control de los precios. Y en estas semanas sí se pudo, o sea, a pesar de la crisis, sí teníamos miedo, y en lo personal, de que se fuera a disparar el precio más allá. Es lógico que, por ejemplo, Jalisco presentó el precio más alto porque no había, o sea, la oferta y la demanda, porque la distribución nos estaba costando más trabajo llevarla hasta allá. Sin embargo, bueno, fue a 20 pesos. Hay una gráfica que traemos que a lo mejor puede resultarles interesante que se las presentemos. La gráfica de los comparativos del precio de gasolina, Rodrigo. Más adelantito. Esa no es de nosotros. Esta gráfica es interesante porque aquí se puede observar el precio al que Pemex le vende a las estaciones de servicio, y la línea azul es el precio que las estaciones de servicio le dan al consumidor. Aquí hay algo interesante. En enero del 2018, el margen que se traía en las estaciones de servicio era de 1 peso con 1 centavo entre el precio que ofertaba Pemex y el que ellos daban al consumidor. Y ya para estas fechas, enero de este año, estamos en 1.84. Ha habido un incremento en el margen de comercialización. Y esta línea de aquí es el comportamiento del precio en las últimas 2 semanas, precio al público, y este es el precio que Pemex le vende a las estaciones de servicio. Entonces, resulta interesante ver cómo a partir de la reforma energética hay una liberalización del precio, y bueno, aquí se está reflejando, en el precio, en el margen de utilidad a las estaciones de servicio. Ahora sí, puedo hacer uso de la réplica. Gracias por sus respuestas. Bueno, déjenme aclarar una cosa. Es que no creo que nadie de nosotros esté planteando aquí que la disyuntiva era no atacar el robo y seguir en una actitud de no. A ver, si hay un grupo de 20 niños o de 20 personas secuestrado y el gobierno se entera de ese delito, el gobierno tiene que preparar una estrategia y tiene que preparar un operativo para que cueste lo menos que se pueda en vidas, para que sea lo más oportuno, y tiene que preparar una estrategia de negociación que le permita enfrentarlo. A eso es a lo que nos referimos. Nadie está aquí defendiendo la idea de que queríamos que pasara más tiempo y se siguiera robando, no, al revés. Por eso felicitamos al gobierno por esas acciones. Pero en lo que hacemos nosotros la observación es que se debe de contar con un plan que disminuya las externalidades negativas o los efectos no deseados de una cuestión de esas. Y bueno, estamos empezando los 6 años del periodo y la observación la hacemos justamente con el propósito de prevenirlo. Un segundo elemento. Aunque no estamos aquí en la discusión del artículo 19, pero por las intervenciones que ha habido y a estar ahí el delito del robo a hidrocarburos, pero hay que hacer un análisis integral, no solo hay prisión preventiva oficiosa para los delitos que están en el artículo 19. También lo hay porque están
contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y particularmente en la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Y como ustedes lo saben, también en la Ley de Salud vienen tipificados delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, no nos vayamos a la manipulación de decir, o aprobamos el 19, o los que no aprueben el 19 están en favor de que los delincuentes sigan delinquiendo. A ver, no. Estamos en favor de un Estado de Derecho en donde se garanticen los derechos humanos, por un lado, por otro lado, la garantía constitucional de presunción de inocencia, que es parte de lo que en 2008 aprobó el Congreso de la Unión con el nuevo sistema de justicia penal, ¿sí? Entonces, no nos vayamos a disyuntivas en la cual simplemente por hacer observaciones en ese sentido se está en favor del delito o del robo. Busquemos una solución integral que le dé respuesta a todos los aspectos, porque lo que queremos en México es aplicación de la justicia, cerrarle el paso a la impunidad, pero también queremos el respeto a los derechos humanos, queremos todo en paquete y junto. Termino simplemente señalando lo siguiente. Yo espero que ya hayan leído todos ustedes las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y los procedimientos, porque la Auditoría Superior demuestra que desde hace 3 o 4 años los funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía y de Hacienda recibieron observaciones respecto del robo de hidrocarburos, de las tomas clandestinas y todo lo demás. Ahora yo espero que ustedes actúen en torno a que simplemente contestar estas observaciones a la Auditoría Superior de la Federación contra funcionarios o personas que no actuaron en consecuencia y que debían de haber actuado desde aquel entonces. Me parece que eso es fundamental. Respecto de la tragedia de Tlahuelilpan, pues lo que más nos debe a nosotros obligar ahora es, además del plan de bienestar, es qué medidas tenemos que tomar para evitar que una tragedia de esas se vuelva a presentar. Y cierro comentando un tema que no es menor. La estrategia que se ha emprendido de combate al robo de hidrocarburo debe contemplar el hecho de que al menos entre 4 y 5 entidades federativas del país, el robo y la distribución de combustible robado está en manos de los cárteles. Aquí el tema es, hasta ahora, más allá de las perforaciones de ductos y de otras acciones de sabotaje, no hemos visto una verdadera respuesta del crimen organizado. Pero al preguntar si estamos preparados para la hora que el crimen organizado actúe por la baja de sus ganancias, que en estos casos varios especialistas, y aquí está uno de ellos, tipifican incluso ya alternantes al tema del narcotráfico y de otros delitos. Entonces, creo que aún estamos a tiempo ahorita de prevenir juntos lo que se puede venir en unos días o semanas más como reacción de parte del crimen organizado. Gracias por todas sus respuestas y también nuestro reconocimiento por hoy haber dado un paso para afincar una relación de respeto entre poderes públicos.